Yanof Méndez nos acompaña, vocero de Abel Martínez, precandidato presidencial del PLD y además es miembro del comité central de ese partido. Un placer tenerle aquí. Buenos días, María, buenos días, Jorge. Gracias por la invitación. Espero que este día sea un día muy exitoso para ustedes. Amén, gracias. Igual para usted. ¿Cómo va esa precandidatura de Abel Martínez? Escuchamos que ha crecido bastante y además vemos que Abel tiene prácticamente la estructura interna del PLD, pese a que veo como los danilistas que se han ido del lado de Margarita. ¿Cómo es la cosa? Primeramente, quisiera iniciar diciendo que el Partido de la Liberación Dominicana lleva un proceso de consulta ciudadana donde se escogerá o se seleccionará el candidato o precandidato que nos representará para el 2024. Un proceso transparente, diáfano. Eso es lo que va a pasar en octubre. En octubre. Un proceso transparente, diáfano, donde hay una sinergia en cuanto a los propósitos y un acuerdo entre los 6 precandidatos que aspiran al interno de nuestro partido, donde hay 3 mujeres valiosas y 3 hombres, compañeros también muy valiosos. Y el PLD, en esa consulta abierta hacia el pueblo, donde toda la población ciudadana tiene derecho a ejercer el voto, sacando a aquellos que son militantes de otras organizaciones políticas, demuestra y ratifica con esto su vocación democrática, su coherencia y su apuesta hacia la apertura de los partidos políticos como organizaciones sociales. Escuchamos a la ciudadanía y nos expresamos de esa manera. El compañero Abel Martínez evidentemente tiene un posicionamiento muy claro a lo interno de la preferencia del PLD. Decía en una reunión pasada que después de Juan Bosch es el compañero que más apoyo estructural en un proceso interno de la militancia tiene. Cuenta con el 60% de los diputados, 40 de 62, cuenta con 30 alcaldes de un 61%, cuenta con el 86% de los directores de distritos municipales. Pero Abel no puede perder, entonces. El 60% de los regidores y el 60% de los miembros del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Es imposible que pierda un proceso como este, porque adicional a eso ya se colocó en primer lugar en las encuestas. No solo hacia la estructura del partido, sino hacia la preferencia del electorado, según los muestreos que hemos tenido. O sea que si pasa algo contrario a lo que usted está diciendo aquí en esa consulta interna, el PLD podría dividirse otra vez. Primero, el PLD no se va a dividir. El PLD está más unido que nunca. Tiene propósito, tiene interés de ganar. Hay una sola línea programática partidaria. Danilo tenía interés de ganar. En los procesos democráticos. En el 2020. Sí, pero en los procesos democráticos se va a ganar y se va a perder. Todos los compañeros que están terciando por esta candidatura tienen el compromiso moral, escrito y partidario de apoyar a quien salga ganador. En este caso nosotros apostamos por el compañero Abel Martínez y confiamos plenamente, primero en las autoridades partidarias, en el secretario general, en el presidente del partido, en el comité político, en la comisión organizadora del proceso, que es la CONAP, pero también confiamos en la madurez política de los compañeros y compañeras que están aspirando a la candidatura presidencial. En Danilo ustedes tienen plena confianza. Danilo es el líder de nuestro partido. Qué bien. Y ha demostrado con su accionar que es el ente neutral y la autoridad política en este proceso. ¿Neutral? Neutral, totalmente neutral. ¿Como lo fue antes? Como lo es ahora. Ah, bueno. Porque este es un proceso nuevo. ¿Por qué Abel? ¿Por qué Abel? Abel. Y no Margarita, o Domínguez Brito, o hasta Luis de León. Los compañeros son valiosos todos. Sí. Tienen amplias actitudes democráticas, experiencia de Estado. Maritza, Karen. Y un valor personal incalculable. ¿Por qué Abel? Porque Abel, primeramente, es un invicto. Es una persona que ha ido a 19 procesos electorales en el interno del PLD y hacia afuera, y ha ganado todos y cada uno consecutivamente. No ha ocupado función pública, o sea que no tiene ningún tipo de trazabilidad, salvo aquellas funciones que son por elección popular. Presidente de la Cámara. Presidente de la Cámara y alcalde de Santiago y diputado por Santiago. Es una persona que genera confianza. Y por algo la dirigencia del Partido de la Liberación Dominicana
está mayoritariamente posicionada al lado de Abel. La confianza que genera a los compañeras y compañeros de nuestro partido y además de la sociedad. Evidentemente, Santiago es el modelo a seguir de la municipalidad dominicana. Santiago era un pueblo arrabalizado y Abel tomó esa ciudad implantando el orden con mano firme, ha hecho de Santiago una ciudad modelo en nuestro país y ¿qué dice? En Centroamérica. Ilanov, a propósito de celebrarse este 16 de agosto la conmemoración del aniversario de la restauración, el presidente Abinader fue a Santiago a dar un discurso. Hubo críticas de parte de todos los precandidatos, pero especialmente Abel Martínez fijó una posición. ¿Estás de acuerdo con la posición fijada por Abel con respecto al discurso y cuál es la posición tuya con respecto al discurso y al gobierno a los 2 años de realizaciones? Ilanov Méndez como dirigente político nacional y qué piensa de lo que planteó el precandidato o el aspirante presidencial. Nosotros nos apegamos plenamente al planteamiento del compañero Abel Martínez. El gobierno ha sido un gobierno de promesas, de fallas, de abandono al campo. Es un gobierno que no tiene una sincronía entre los intereses de los ministros y los intereses del presidente. Evidentemente se muestra cuando el ministro de Economía, como ustedes comentaban ahorita, habla de que en la República Dominicana hay un repudio racial hacia los haitianos, cuestión que es falsa. Aquí simple y llanamente estamos defendiendo nuestra soberanía y defendiendo nuestra seguridad. Y yo le pongo algo sencillo. La violencia es tan grande entre los haitianos que el sábado yo andaba recorriendo la zona que me corresponde coordinar en la provincia Bauruco de Independencia y en la mañana de ese sábado un haitiano cercenó el brazo de un niño de 3 años. Wow, ¿en serio? Por una riña con su padre. No. O sea, wow. ¿A qué estamos apostando? Porque no es que seamos racistas o no seamos racistas, porque aquí somos de tez oscura y trigueños. Aquí no hay la población blanca es menos de un 2%. Sí. Aquí lo que estamos hablando es un tema de un factor cultural. Y evidentemente, las proyecciones demográficas indican que en 10 o 15 años la población haitiano descendiente estará equiparada con la población dominicana. Y no podemos permitir eso porque caeríamos en lo que en economía se llama la trampa del maltusianismo. Que crecemos económicamente, pero la población, la demografía aumenta a un ritmo más acelerado. Perdemos nuestra identidad. Y volvemos atrás. Sí, entonces debemos defender nuestra soberanía. No es que queramos o no querramos a los haitianos, porque si alguien lo quiere, en la comunidad internacional somos los dominicanos. Y la muestra está en las inversiones que hacemos. Pero el presidente habla de muchas cosas, de crecimiento económico. Y en la macroeconomía ese crecimiento de verdad se registra. Sí. No podemos decir que son falsos los datos, porque la CEPAL no va a falsear datos por el presidente, ni el Banco Central tampoco, porque si antes eran malos y ahora son buenos, nosotros siempre somos coherentes y decimos que los datos del Banco Central son reales. Sin embargo, la microeconomía es la que está dañada. Cuando nosotros vamos al supermercado, no encontramos cómo comprar, cómo hacer una compra, cómo rendir el dinero. Sí. Porque la inflación supera los 2 dígitos. Pero al mismo tiempo tenemos presente que se inicia el año escolar. ¿Y cuál es el grito? Ay. Los útiles. Yo ando en mi vehículo con los útiles escolares para llevarlo aquí al colegio de los hijos míos. A mí me tocó llevarlo allí. Pero evidentemente cuando uno va y compra los útiles, dice, ¿pero y qué pasó? Pero el año pasado fue la mitad de lo que yo gasté ahora, son los mismos útiles. Un préstamo al Banco Mundial hay que tomar para esos útiles. Para los útiles, mínimo. Y para la inscripción. Mínimo, y aprobado por el Congreso, porque evidentemente... Y los uniformes. Entonces, vemos que la política de educación ha sido un fracaso. La política social, de auxilio social, ha sido un fracaso, porque cuando tú abandonas el campo, podemos poner, y yo siempre voy a mi región, que es la más deprimida del país, la región Enriquillo. Cuando tú quitas los subsidios a la agricultura, tú estás condenando a la gente a migrar a la ciudad y a ensanchar el cordón de miseria del Gran Santo Domingo. Porque ¿de qué se vive en una región como la región Enriquillo si no es de la agricultura? Y si no tenemos los subsidios, los auxilios. El presidente ha anunciado 4 veces que va a terminar Monte Grande, en 2 discursos aquí en el Congreso y en 2 discursos en la provincia de Barahona. Eso debilita la presencia dominicana también en la frontera, que cada vez menor. Hay comunidades en Pedernales, como es la comunidad de la Altagracia,
que queda en la montaña de Pedernales, que ya no hay población dominicana. Simplemente no hay, porque los dominicanos tuvieron que emigrar al pueblo o a la ciudad, y los haitianos fueron y tomaron las viviendas, porque alguien tiene que ocupar un pueblo desierto, vacío, y eso son los que están trabajando en la agricultura. Pero también la seguridad ciudadana. O sea, el presidente, antier un numerólogo, parece que compite con Cristian Casablanca en un programa televisivo, hablaba de unos números exorbitantes del presidente Abinader. Parece que hizo una encuesta, esa encuesta se hizo en el PRM, porque cuando tú dices que el alto costo de la vida, el alto costo de la canasta familiar, no han hecho mella en la popularidad. Y la seguridad ciudadana, sí, donde tenemos que el financiero de la policía lo atracaron en un parqueo de un supermercado en el centro de la ciudad, donde en esta semana, solamente en esta semana, van más de 15 homicidios, donde los feminicidios se disparan y a cada rato vemos atracos, muertes, violaciones. Después del discurso del presidente, en esa misma semana fallecieron 10 personas. Entonces, entre violencia y delincuencia, homicidios y asesinatos. Homicidios. Entonces, ¿qué indica eso? Que no impacta en la psicología o en la credibilidad del gobierno ante la opinión pública. No. Aquí está claro. La ciudadanía ya se cansó de cuentos. Ya no estamos en que todos los días ofrezcan obras y no hayan inaugurado una. Decía Jorge Minaya ahorita que el presidente tiene un récord de inauguraciones raras. Inaugura APP. O sea, pero no con eso. La policía evidentemente no funciona bien con los crímenes y la denuncia física. Mucho menos va a funcionar con un APP, porque hasta el 911 se ha degradado en este gobierno de 2 años de Luis Abinader. Ese tema de la violencia, creo que todos debemos de aportar para una cultura de paz, desde los partidos políticos de oposición, desde el gobierno, pero luego de la pandemia también ha habido un desequilibrio emocional de muchos dominicanos. ¿Usted cree que esto tenga también algo que ver porque no se le ha dado la importancia a la salud mental? Ninguno, ni el suyo que se fue, ni el que está, tampoco le ha dado importancia al tema de la salud mental. Hay una ley que cursa en el Congreso sobre salud mental que se le ha dado larga. De un diputado, Aníbal Díaz. Sí, y es evidente que el abandono a la salud mental no es exclusivo de este gobierno. Tal vez no se había tratado nunca de manera holística y no se habían visualizado los factores que generan tanta violencia en la sociedad dominicana. Yo no soy especialista en seguridad. Después de la pandemia ha sido peor. Pero claro, la economía... Y nos hemos enfocado en la economía y no en la salud de la gente. Sí, pero es que la economía... Cuando la economía se deteriora, se genera mucho estrés. El estrés combinado con el encierro de la pandemia, combinado con el alto costo de la vida, combinado con la inseguridad ciudadana, genera que el ciudadano común, no solamente el delincuente, ande siempre predispuesto, una predisposición general hacia la violencia. Irenov, usted como ex funcionario de Industria y Comercio, vivió una etapa donde se estableció lo que fue el sistema de aumento y reducción de combustible vía un cálculo, una fórmula, la cual se hizo más famosa por un comercial que hiciera el actual ministro de Industria y Comercio, Hito Bisonó, donde él decía: tú eres dueño de la refinería y no lo sabes. Decía que la fórmula la tenía el de cómo reducir los combustibles un 50%. Estamos viendo que a la llegada de el señor Bisonó se han incrementado los combustibles y que actualmente, cuando el barril de petróleo todavía no rebasa los $90, el costo del combustible sigue alto. Entonces, ¿qué es lo que pasa en Industria y Comercio? ¿Cuál es la diferencia entre la fórmula antigua con la fórmula de ahora? Es que acuérdate que hay un decreto también que cuando llegue a 85 acaba de empezar a bajar. Miren, o a menos de 85 y 115. Ahí no quisiéramos hacer populismo,
con ese tema, porque al final de la jornada hay una ley, la ley de hidrocarburos establece los montos de impuestos que tienen y los márgenes de ganancia en la cadena de comercialización de los combustibles. La fórmula de hito pudiese funcionar si modifican la ley de hidrocarburos, que tiene ya un periodo digno de ser revisado. Pero el gobierno no se va a despojar de los 96 mil millones de pesos que le entran por los impuestos de los hidrocarburos. Eso es tan sencillo como eso. Ellos saben que deben revisar la ley, que deben reformar la ley, que deben bajar la tasa impositiva. Lo que él dijo en la oposición era correcto, que se podía aplicar. Se podía aplicar. Ahora se puede aplicar, porque todavía no mandaba en ese momento la revisión de la ley de hidrocarburos, que ya tiene 16 años. Pero el presidente introdujo ese proyecto y no veo que nadie habla de eso. El Congreso del presidente, él lo puede introducir como una forma de mercadeo político, pero se ha instruido para que se trabaje, porque no lo he visto en ninguna agenda de la Comisión de Hidrocarburos de la Cámara de Diputados ni de la del Senado. No se ha visualizado en ninguna agenda de trabajo. O sea que eso es simple y llanamente un bulto mediático, como acostumbra el presidente, no ha acostumbrado el presidente Luis Abinader en estos 2 años. ¿El decreto está por encima de la ley entonces, el decreto del presidente? Nada está por encima de la ley más que la Constitución de la República. Entonces, ¿es ilegal esta nueva forma de medir los combustibles, el alza de los combustibles? No, no es ilegal. Lo único es que con el decreto tiene la facilidad de flexibilizar el impuesto. El Estado puede flexibilizar hasta cierto punto, manejar el impuesto al hidrocarburo. Entonces, antes de irnos en octubre, ¿quién puede...? Sí. Yo me siento muy cómodo aquí. ¿Quién puede votar por Abel? La consulta del PLD está abierta para la ciudadanía en sentido general, excluyendo solo aquellos que están en los partidos políticos, llámese la Fuerza del Pueblo inscritos, y el PRD y el PRM. O sea que tenemos un universo de alrededor de 5 millones de votantes. Yo que no estoy inscrita en ningún partido, yo puedo ir a votar por cualquiera de ellos. Puedes ir a votar. Yo voy a ir a votar por Luis de León. Puedes ir a votar por Abel. Sí, claro. El PLD te acepta y te abre las puertas para que puedas pero Luis de León algún voto tiene que sacar, entonces... El compañero Luis de León de la Fuerza Bochito es un compañero valiosísimo, que está jugando un rol importantísimo en este proceso. El viceministro de Educación Histórico de toda la vida. Elianov, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Suerte en su consulta de octubre para el equipo de Abel Martínez. Señores, mañana será otro día. Gracias por estar con nosotros. Gracias.